Luis Abinader. Buenas tardes. Por favor, siéntese. Ante el fallecimiento del Papa en el día de hoy, yo quisiera iniciar esta rueda de prensa con un minuto de silencio, y aquí sí le permito que todos nos paremos, por favor. Muchas gracias. Como ustedes recordarán, hace menos de un año que fuimos Raquel, mis 3 hijas, y nos acompañaron varios amigos también, algunos de la prensa, a visitar el Papa, y tengo los mejores recuerdos de su santidad, una persona sumamente agradable. Conversamos por casi 40 minutos, conversamos sobre temas internacionales, sobre personalidades y líderes actuales, y fue muy, muy agradable. Yo recuerdo que cuando después entraron mis 3 hijas, dijo, ahí vienen las 3 Marías, con mucha... era una persona de un gran sentido del humor. Incluso nos acompañó José Monegro y su esposa, Ángela, y yo le dije, mira, este comunicador le dice Monseñor allá, y de ahí en adelante le decía Monseñor, Monseñor. La verdad que el Papa Francisco dejó huellas en todo el mundo de paz, de amor, que realmente esa es la finalidad y el objetivo de nuestra religión. Vamos, en el día de hoy, tenemos como tema las 15 medidas que hace unos 15 días nosotros enunciamos para ir ejecutando, y le vamos a pasar revisión a cómo van esas medidas en relación con el tema de la migración haitiana. La primera de esas medidas, que fue la reorganización de las brigadas fronterizas en 6 zonas y atendiendo a las 3 brigadas, que hay 3 brigadas en el ejército, la 3ª brigada en San Juan de la Maguana, la 4ª brigada en Mao y la 5ª en Barahona. Y la forma en que lo estamos estableciendo, y yo quiero que el general Onofre pueda explicar, es estableciendo un oficial mayor por en cada una de esas brigadas, 2 oficiales mayores en cada una de esas brigadas, que será dividida en 2 áreas operativas, lo que permitirá una mayor supervisión y control territorial. Esta reorganización se suma a las operaciones de seguridad ya existentes en cada área de responsabilidad, fortaleciendo el control fronterizo. General, y también le informo que el día viernes yo voy a hacer un recorrido por la frontera dándole seguimiento a esa disposición. Sí, señor presidente. Como usted dijo, tenemos 3 brigadas fronterizas. La 4ª brigada en Mao, la 3ª brigada en San Juan de la Maguana, la 5ª brigada en Barahona. Estas, a su vez, tienen el 10º batallón en la provincia de Dajabón, responsable de la seguridad desde Montecristi hasta Guayajayuco. La 3ª brigada, San Juan de la Maguana, con responsabilidad desde Guayajayuco hasta la pirámide 204, y la 5ª brigada desde la pirámide 204 hasta Pedernales.
A partir de este momento, señor presidente, esas brigadas se van a subdividir en 2 áreas para mayor supervisión. Eso en adición a la parte operativa y supervisión existente en este momento. Actualmente tenemos en la frontera unos 174 puestos de destacamento, compañías y batallones fijos permanentemente, adicional a los más de 100 puestos de chequeo y controles para transitar a través de la frontera. Estos supervisores, cada brigada se va a dividir en 2 áreas para mayor supervisión. Esto quiere decir que esos supervisores, que van a ser coroneles, van a supervisar a los inspectores y a las compañías y destacamentos ya existentes en la línea fronteriza, en cada área de responsabilidad de cada brigada. Y como dijo el señor presidente, en el día de mañana vamos a graduar 860 nuevos soldados en el ejército en San Isidro, los cuales serán desplegados el próximo jueves para fortalecer los 3 batallones fronterizos, el 10º, el 11, el 14 y el 16 batallón de infantería. Y de la misma manera, la semana próxima se van a desplegar 640 nuevos hombres para completar los 1.500 soldados que van a fortalecer toda la línea fronteriza. Gracias, general. Sí, ese era el segundo punto, el refuerzo con los soldados. Mañana vamos a asistir a la graduación de 860 nuevos soldados, más lo que el general informa que se van a incorporar la próxima semana para llegar a 9.500 hombres para que vigilan la frontera. Es bueno señalar que eso lo vamos también a poner en lugares especiales, especialmente montañosos, para cortar o tratar de bloquear todos los accesos al país. El tercer punto es la ampliación del muro, que ya está en proceso de licitación, ¿verdad, general? Sí, señor. Ya la licitación. La ampliación de los 13 kilómetros y estamos buscando vías tanto técnicas como de financiamiento para el resto. Sí, señor. Ya el proceso de la licitación ya se subió para los próximos 13 kilómetros, los cuales van desde la comunidad de La Sal en Dajabón hasta Capotillo. Con esto usted va a cumplir, el gobierno va a cumplir con el grito de los ganaderos de esa zona para completarle todo lo que es el área de Don Miguel adentro, Don Miguel afuera, que es donde más problemas teníamos anteriormente. Muy bien. El cuarto punto son las reformas legales, que es el cumplimiento inmediato de la medida presidencial, que es para enfrentar la migración ilegal y proteger nuestra soberanía. Ya le entregamos formal al Congreso ese proyecto de ley, donde lo mencionamos y el consultor también lo explicó, donde está endureciendo todas las penas para las tratas de personas. En ese aspecto, el presidente del Senado dijo que va a ser conocida con carácter de urgencia, y la modificación de artículos claves, como son el artículo 2, 5, 6 y 7 de la ley actual, fortaleciendo la capacidad del Estado para perseguir y sancionar estos delitos. Se amplía y clarifica la definición de tráfico ilícito de migrantes para facilitar su persecución efectiva. Se introducen nuevas sanciones y se incorporan circunstancias agravantes para autores y para cómplices, que no lo había anteriormente. El artículo 5 establece también que serán penalmente responsables por quienes, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño. Eso ya está en el Senado, se depositó en el Senado y esperamos que los senadores puedan actuar, como dije anteriormente, de manera urgente. En la parte 5, la decisión 5, son la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios para localizar y repatriar a las personas en condición irregular. En ese aspecto se van a incorporar 400 nuevos a partir del 5 de mayo con un entrenamiento intensivo de 60 días, y a final de año estarán incorporados estos 750 nuevos agentes con un entrenamiento especial, como hemos ido entrenando e incorporando en los últimos meses. También el punto 6 son las nuevas oficinas migratorias provinciales que no existían y que ahora estamos aperturando para mayor control
y operación eficiente en todo el país. La idea es tener oficinas de control migratorio en todas las provincias de nuestro país. También la séptima es el control de los mercados binacionales. Esto es modificar el reglamento para evitar el uso de estos como vía de entrada legal. El vicealmirante Elí Ballester está en contacto con los ayuntamientos de cada una de esas localidades para ir cambiando el protocolo para de esa manera tener un mayor control en los mercados binacionales. También sobre la Procuraduría Migratoria, le puedo decir en ese sentido que estamos solicitando al Ministerio Público la creación de una unidad especial de investigación contra el crimen de tráfico de personas. Y es preciso recordar que el tráfico de personas es un delito precedente al lavado de activos, de conformidad al artículo 211 de la Ley 157-17. O sea, eso está también en proceso. El apoyo municipal, que es, como dije anteriormente, también para los mercados y en todas las áreas, la colaboración de los gobiernos locales en las repatriaciones. El próximo miércoles, lo teníamos la semana antepasada, pero usted sabe la situación, la colaboración de los gobiernos locales, y tenemos una reunión el próximo miércoles a las 11 de la mañana con los alcaldes y directores del distrito en la Liga Municipal, conjuntamente con la Dirección de Migración, para ir trabajando, hablando de la cooperación e ir trabajando también en la coordinación de los protocolos para que cada uno de esos gobiernos locales puedan incorporarse y ayudarnos con la Dirección General de Migración. El punto 10 será el Observatorio Ciudadano. Ese observatorio, como ustedes saben, un decreto en el día de ayer ya lo aprobamos y lo emitimos, para que tiene un comité ejecutivo presidido por el periodista Miguel Franjul, y tiene una comisión ejecutiva para que pueda integrar todos los sectores que deseen, tanto en la parte de nuevas ideas, nuevas disposiciones, como también en la supervisión de las ejecutorias migratorias del país. Todo el que desee colaborar, cualquier institución que deseen colaborar, pueden comunicarse con el periodista don Miguel Franjul. El 11 son el protocolo de los hospitales, que habíamos dicho que en 15 días lo íbamos a establecer, y empezamos como lo planificamos en el día de hoy. Este protocolo empezó a funcionar, y me gustaría que el doctor Mario Lama explicara el funcionamiento de ese protocolo a partir de hoy. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. En el día de hoy, 6 de la mañana, inició este protocolo que ha sido socializado con todas las direcciones regionales y a su vez con todos los directores de hospitales, los encargados de atención al usuario de cada hospital, encargados de seguridad y encargados de facturación. Se han priorizado 33 hospitales que corresponden a los hospitales que prestan servicio entre un 70 y un 80% de todos los migrantes. Esta medida no es exclusiva para esos 33 hospitales, es universal para toda la república de hospitales. La diferencia es que estos 33 hospitales cuentan con permanencia de agentes migratorios que estarán en íntima colaboración con los encargados de seguridad de cada hospital. Las prestaciones esenciales están garantizadas a todo ciudadano o ser humano que acuda a una emergencia. Cuando hablamos de prestaciones esenciales, son aquellas que son necesarias para garantizar la vida del paciente. Se prestan los servicios independientemente de su condición. Un agente de seguridad se pone en contacto con los agentes migratorios y ahí inicia el protocolo de pacientes extranjeros. Si el paciente amerita un ingreso, se ingresa al paciente, se le garantizan los servicios esenciales, y una vez en condiciones de egreso o que su condición de salud le permita ser egresado, entra en operatividad el agente migratorio para cumplir el protocolo. Esto además viene acompañado con el cobro
de los medicamentos y los insumos a estos pacientes. Los servicios profesionales o los servicios administrativos de los hospitales están exonerados y solamente se está cobrando todos los insumos y los medicamentos que conlleven estas personas extranjeras en nuestros hospitales. Muchas gracias, Mario. El punto 12 fue una comisión especial coordinada por don Milton Rey Guevara, que nos informó que ya está formando esa comisión para que actualizar tanto las normas, reglamentos y leyes que tienen que ver todo con el problema migratorio en nuestro país. El punto 13 fue la dominicanización del empleo y las medidas, entre ellas el aumento de los sueldos para las zonas francas que estamos proponiendo, como es un salario sectorizado, un aumento de un 25%, más que el que se aprobó al no sectorizado, y un 30% también al sector turismo. En el caso de la zona franca, esto empezaría en 2 partidas a partir del 1 de mayo y en relación con el sector turismo a partir del 1 de junio y se establecería en dos aumentos con una diferencia de meses. También estamos trabajando con ACOPROV y la Cámara de Comercio y la Cámara de Construcción, para establecer un protocolo de mayor mecanización e industrialización del sector de la construcción, al igual que también mayor mecanización en el sector agrícola, que ya estamos trabajando. Como le habíamos informado, aquí está gerente del BANDE, del Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones, que ya hemos financiado unos 2.800 millones, un poco más de lo que dice aquí, unos 2.800 millones, y seguiremos trabajando para que ese sea el camino que ha dado resultados también en varios. Ese es el punto 15, pero lo adelantamos también como la parte del sector empleo. El punto 14 es el Supérate, que los beneficiarios de Supérate que trabajen en el sector agrícola y en el sector construcción van a poder seguir trabajando y recibiendo el subsidio que reciben de Supérate, de manera para incentivar la dominicanización también del trabajo en esas áreas, específicamente construcción y en agricultura. Y finalmente, ya hablamos, es el Fondo de Mecanización que lo estamos, y que es parte también de lo que las acciones que estamos haciendo para dominicanizar el trabajo, especialmente en esos 12 grandes sectores que son construcción y agricultura. Estas medidas, muchas de ellas pueden verse que son drásticas y lo son, pero las medidas responden a una situación muy especial que ustedes conocen que está pasando Haití y que nosotros como país necesitamos tomarla para la protección necesaria a nuestra ciudadanía. Les agradezco y vamos a pasar, Jorgito, a las preguntas. Buenas tardes, señor presidente. Buenas. Oscar López Reyes, columnista del periódico El Nacional y de 140 Digitales. Señor presidente, reconocemos los extraordinarios esfuerzos que usted ha hecho contra los delitos judiciales y por la transparencia y contra la corrupción. En ese tenor, nos gustaría saber cómo anda la propuesta de creación del Ministerio de Justicia. Segundo lugar, ¿qué está haciendo el gobierno para lograr la aprobación del Código Penal, que ahora tiene más facilidad de aprobación y que establece pena de prisión de hasta 40 años? Y tercero, si ha pensado el gobierno modificar el Código Procesal Penal, que ofrece facilidades para los que tienen
propiedades que sean ricos puedan simplemente pasearse por la cárcel de la República Dominicana, entre otras disposiciones legislativas, para el cual el Poder Ejecutivo tiene facultad constitucional. Bien, ya el Ministerio de Justicia ustedes saben que tenemos una reorganización de todo el gobierno y en tema también de sus ministerios. Entre ellos están que ya se presentó la fusión del Ministerio de Hacienda con el MEPID, también viene ahí la fusión del Ministerio del MESID con el MINER. Entonces también ahí vamos a aprovechar también para, ya que pasó también la modificación constitucional en relación con la independencia de la Procuraduría, para en una de esas momentos también que poder tener el Ministerio de Justicia de manera independiente. El Código Penal está llevando su velocidad y discusión en el Congreso. Es un tema que despierta también muchas pasiones por diferentes motivos y nosotros le estamos dando el seguimiento. Y también, sí, en cuanto tanto al Código Penal como al Código Procesal Penal, hemos introducido algunos puntos específicos que nos ayudan a endurecer las penas contra los delitos y eso ha sido parte de nuestras experiencias en la Fuerza de Tarea conjuntamente con la Procuraduría y estamos esperando, ya lo hemos depositado, esas modificaciones específicas en el Congreso para endurecer las penas que, según nuestra experiencia de estos últimos años, pues ayudaría a seguir combatiendo de manera eficaz la delincuencia y la criminalidad. Ay, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias, presidente. Da los regalos, Jorgito. Mi regalo, Jorgito. Gracias por las felicitaciones. El regalo nuestro que le permitimos 3 preguntas en vez de 2. 3. Oye, pero bien. Muchas gracias por el regalo, presidente. Tengo dos para no abusar. Presidente, la oposición llegó a decir en un tiempo que el dólar llegaría a un 70 por 1. Sin embargo, hemos visto que el dólar se ha visto hasta en un 59 por 1. ¿Qué opina usted al respecto? Y también para ver si Onofre o el director del Servicio Nacional de Salud nos dice cuántas personas hasta el momento en los hospitales han sido deportadas, se encuentran algunas internas o si hay algunas ya que han sido deportadas y tienen un total por el día de hoy, como la medida inició, y para saber más o menos cuantificada esa parte. Gracias, presidente. Bueno, vamos a empezar por la última pregunta. Debe ser el vicealmirante Lee Ballester que responde esa pregunta como director de Migración. Bueno, las medidas entraron en efecto en la mañana de hoy. Esta mañana, bueno, hasta el momento no se ha producido ninguna repatriación, pues simplemente la medida está ahora mismo en proceso de ejecución en la primera tanda laboral. Hemos tenido personas ingresadas. Esta mañana tuvimos un caso con una parturienta que luego que iba a ser llevada había sido ya notificado por el Servicio Nacional de Salud. Iba camino a un autobús y en ese momento ya alegó que tenía algunos dolores. Inmediatamente la retornamos y la llevamos a la sala de emergencia y está bajo observación ahora mismo dentro del Servicio Nacional de Salud, en el hospital de Los Minas, la maternidad de Los Minas, señor. Bueno, hasta ahora, en términos de cantidades, no tenemos nada, por ejemplo, porque están en proceso. Bien. Quizás al final del día, vicealmirante, pues. Sí, señor. Diariamente, nosotros dentro de nuestro reporte hacemos un corte y esos cortes, pues a las 5 de la mañana de cada día se actualizan. Esa información podrá estar disponible a partir de mañana, Dios mediante. Miren. Los amigos de la oposición se oponen a todo y han alertado desde que llegamos al gobierno de desastres y tragedias.
empezamos, recuerda que se opusieron a la segunda vacuna, se opusieron a que decían que no íbamos a desarrollar el turismo, que eso nos atacaban porque íbamos a reinaugurar hoteles. Decían que venía una gran crisis a la República Dominicana. Después se opusieron al proyecto de Pedernales, se opusieron al proyecto de Manzanillo, se han opuesto a todos los proyectos que hemos hecho. La verdad que ese ha sido el comportamiento y pronosticar tragedias. No le ha ido tan bien con esos, ni políticamente, ni tampoco en términos de resultados. Hoy el dólar terminó, según los informes que tenemos, a 59.38. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, lo dije aquí, lo repetí aquí. Todos los datos económicos del país son positivos, a pesar de la situación y los problemas internacionales. Seguimos creciendo en la zona, las exportaciones ahora están siendo récord, vieron los datos que dio las exportaciones. El turismo también sigue creciendo, las inversiones siguen creciendo y en los próximos meses vamos a anunciar inversiones muy contundentes también en el país. Tenemos reservas que logran y que pueden tener, accionar para cualquier situación. Todos los temas económicos del país, y yo lo decía, van en la vía correcta. Por más pesimismo que se quiera introducir, ese pesimismo puede ser coyuntural. Por lo tanto, las bases económicas del país están bien. Obviamente hay una situación internacional que quizás afecte el crecimiento, pero vamos a seguir siendo el líder de crecimiento en toda América Latina y vamos a seguir con los números económicos positivos. Por lo tanto, a los amigos de la oposición que se dejen de ser de profetas de desastres y de tragedias y que nos acompañen en darnos recomendaciones sinceras, prudentes, que ayuden, no al gobierno, sino que ayude al país. Buenas tardes, señor presidente. Wilson Mejía, Red Nacional de Noticias. La Corte de los Estados Unidos, de Miami específicamente, pide ya en extradición a un regidor del Distrito Nacional, Edison Silvestre. Una vez más se empaña y se golpea la imagen del PRM. Queremos saber su apreciación acerca de este tema y en ese mismo orden vemos que el presidente de la DNCD está aquí, que nos detalle un poco de este caso, ya que hay dos personas más involucradas y hay pocos detalles de estas dos personas, nada más se menciona al regidor. Sería que está tomando acciones tarde el PRM, que emitió un comunicado, pero hemos visto en los casos anteriores que reaccionan cada vez que ya los Estados Unidos piden extradición a estas personas. Ya ahí está el comunicado del PRM. Lo que pasa es que ahora las cosas no se esconden. No se esconden. Y todo el mundo de cualquier partido tiene que enfrentar la ley por lo que haya. Esa es una diferencia muy especial que hay en este momento. Pero sobre esos detalles yo quiero que el vicealmirante Cabrera Ulloa pueda explicar. Sí, lo primero que debo aclarar es que no hay un pedido de extradición. Eso es lo primero. Pero si lo hubiera, los procesos de extradición se trabajan indistintamente, sin importar clase social de las personas involucradas. Eso es lo primero. Lo que sí existe es una orden de captura o de arresto, pero esa orden solamente es aplicable en territorio norteamericano. Entonces, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aprueba una orden de arresto, tiene la libertad de hacerla pública o no. En este caso,
la hizo pública. Por eso, todo el que entre al Departamento de Justicia de los Estados Unidos va a ver las 3 acusaciones a las que usted hace referencia. Pero lo que sí es claro, que nunca he recibido ninguna línea para que haga o deje de hacer porque afecte un sector u otro sector en los casos de extradición. De hecho, en el 2020, el país estaba en el número 10 en ese renglón, y esa medición la hace el U.S. Marshal de los Estados Unidos. Y en la actualidad, el país está en el número 2, solamente por debajo de México. Y México es un país inmenso comparado con el nuestro. Y eso tiene que ver con la transparencia con lo que se trabajan los casos de extradición y de cualquier otro delito que envuelva el crimen organizado. Presidente Julio Alberto Martínez del Rumbo de la Mañana. Presidente, el New York Times recientemente publicó un artículo que se titula ¿De dónde vienen las armas que reciben las bandas haitianas? Y ellos plantean que la mayoría de esas armas provienen de los Estados Unidos. ¿Ha encaminado el gobierno dominicano alguna gestión de manera concreta con las autoridades norteamericanas para impedir que continúen fluyendo esas armas hacia las bandas haitianas? Mira, en una reunión que sostuvimos, me parece que fue en el 2023, con la en ese entonces vicepresidenta Kamala Harris, eso fue en Bahamas, una de las discusiones era una comisión especial, ellos estaban conscientes de ese tema, que investigara las exportaciones de armas, especialmente desde la Florida. Hay una comisión que le ha dado seguimiento, tendríamos que investigar, tú sabes, con el nuevo gobierno, quizás todavía no se ha relanzado ese tema, pero yo pienso que el gobierno norteamericano está consciente de eso y consciente de que tiene que también que tomar medidas en ese sentido. Pero eso se mencionó en la reunión que tuvimos, que fue el CARICOM y República Dominicana en Bahamas con la vicepresidenta Kamala Harris en ese momento. Fue uno de los temas de agenda a tratar. Buenas tardes, señor presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz de Noticias SN. Mi pregunta es la siguiente. En estos momentos, 2 funcionarios del gobierno, el ministro de Hacienda y el de Industria y Comercio, estarían llegando o ya están en Washington para posiblemente negociar con los Estados Unidos por el tema del 10%. La pregunta consiste, ¿cuál es la oferta o la contraoferta que llevaría República Dominicana para pedirle a Estados Unidos esta renegociación? Muchas gracias. Sí, además de esos 2 ministros que tú mencionas, también va a participar el canciller. Sí, correcto. Correcto, pero que ya está en Estados Unidos porque tenía una reunión hoy. O sea que van a ser 3 ministros. Nosotros no hay razón para imponer un 10% en la República Dominicana. Si son por las razones que dice el gobierno norteamericano de reciprocidad, ellos no hay ninguna razón para que se mantenga ese 10%, aún siendo el arancel más bajo que han establecido. Que no, muchos dicen, bueno, no, está en una situación favorable, pero aún así nosotros entendemos, y eso es lo que se va a ver, la forma en que se tiene que negociar, la forma y una primera reunión en ese sentido. Nosotros desde que informaron sobre ese arancel, pues empezamos a tratar de que esa reunión se estableciera y se estableció para mañana. Mañana es la reunión y vamos a esperar los resultados. Pero repito, si es por las razones del gobierno, que el gobierno norteamericano dice que debe haber reciprocidad, no debiera existir ese 10%. Bueno, hay muchos, realmente nosotros somos un gran aliado de Estados Unidos en todos los aspectos. Ellos tienen su estrategia de negociación que establecimos aquí. Nosotros nos reunimos ayer para eso y establecimos una estrategia de negociación que se pondrá en práctica en esa reunión.
Juan Reyes, te lo digo, Z101, Gobierno de la Tarde y BTV Canal 32. Señor presidente, hemos dado seguimiento al tema haitiano desde hace mucho tiempo. Vemos que la ONU ha tratado en estos días el tema de que en Haití hay un posible colapso. Y la pregunta es, ¿se está enterando tarde la ONU de la situación de Haití o está comenzando a prestar interés tarde a la situación de Haití? Sí, nosotros alabamos y realmente vemos bien que ellos estén atentos. Tengo que decir que después de una conversación que yo tuve con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres, en la Cumbre de las Américas, eso fue en junio del 2022, pues ellos han estado más activos. Pero fue República Dominicana, Juan, desde el 2021 que ha estado advirtiendo sobre la situación de Haití, sobre el colapso, recuérdate la palabra que nosotros llegamos a decir, la somalización de Haití. Nosotros lo hemos estado diciendo, qué bueno que ya es un tema de los organismos multilaterales, ya desde un tiempo, tengo que ser justo, ellos han estado trabajando, desde ese mismo 2022 ellos han estado trabajando. Fíjate que nosotros declaramos como bandas terroristas, las bandas haitianas que son terroristas, y creo que Estados Unidos, según un artículo que salió, me parece que en el New York Times, en el Miami Herald, también apunta que los Estados Unidos van en esa misma dirección. O sea, yo creo que lo advertimos, quizás muchos se dieron cuenta tarde, pero lo importante es que todos vayamos en la misma dirección ahora. Está al lado de Luisín. Buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, colegas. Soy Alberto Caminero, del grupo de medios Telemicro. Cuando usted anunció la medida o las medidas migratorias, recuerdo un discurso un domingo a las 6 de la tarde, planteó que este es un asunto de nación. Pidió a los sectores sociales, a los partidos, ya hay unos partidos que han hecho algún acuerdo anteriormente con el gobierno para tratar el tema migratorio. Sin embargo, los dos principales, y a usted no le gusta hablar sobre política, esto no es política, sino es un problema migratorio y de nación. Pero hay dos partidos que no han dicho presente en torno al llamado que usted ha hecho. Me gustaría que usted nos dé algún tipo de información, si se hay llamado, si hay algún tipo de colaboración. Muchas gracias. Sí, gracias, Alberto. Mira, la semana pasada los partidos políticos, pero también intelectuales, universidades que forman parte del Pacto Nacional en relación con Haití, nos reunimos. No lo hicimos público por la situación, pero nos reunimos a darle seguimiento y detalles sobre estas mismas 15 medidas. Y como tú dices, participaron una gran cantidad de partidos, incluso algunos aliados a los partidos de oposición. Yo le vuelvo a hacer un llamado a la Fuerza del Pueblo y al PLD de que participen con nosotros en ese pacto, que participen, que ellos pueden ser de mucha ayuda y sus recomendaciones también pueden ser de mucha ayuda. Como tú dices, esto es una situación de nación en un escenario, en un momento en que nunca antes la situación de Haití había estado tan grave como lo está ahora. Y obviamente afectando en mayor medida a la República Dominicana. Por lo tanto, reitero, le hago de nuevo un llamado, tanto al PLD como a la Fuerza del Pueblo, para que se integren con nosotros con sus recomendaciones sobre este tema, que es un tema de todos los dominicanos y dominicanas. Buenas tardes, presidente Greco Herán. El Listín Diario es la voz de los haitianos en la República Dominicana. No, pero tampoco así, no. Es por el pronunciamiento que yo voy a hacer, presidente. Bueno, el 18, lo respeto, pero no lo comparto. Sí, yo entiendo. El 18 de abril hicieron una publicación que en el Ceibo, un dominicano, y lo pusieron como titular del periódico, que un dominicano había matado a machetazo a una nacional haitiana en el Ceibo. Se
descubrió que la información fue falsa y que quien asesinó a esa haitiana fue un nacional haitiano de 22 años y todos los demás periódicos hicieron eco de esa información, pero lamentablemente la publicación que hizo el Listín Diario fue compartida por otros medios fuera de la República Dominicana. El día de hoy, el Listín Diario hizo unas críticas al director de Migración por la deportación de mujeres embarazadas, que es una medida que fue criticada hace unos 4 años por el expresidente Leonel Fernández por la preocupación que a él le causa la reacción que eso pueda tener por organismos internacionales. Yo quisiera saber si a usted le preocupa cómo puede afectar la imagen de la República Dominicana el hecho que se estén deportando haitianas embarazadas. No, pero mira, yo pienso que eso fue hay confusiones que no solamente el Listín, que todo el mundo puede tener. Y mi posición hoy es llamar a la unidad del país. Y que debemos de tener una sola voz, todo el liderazgo sobre este tema. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Eva Santana de Su Mundo TV. Presidente, siguiendo con el tema de las parturientas haitianas, hace poco el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dio a conocer que dentro de los servicios que se van a ofrecer en los centros hospitalarios solamente se van a cobrar los insumos. Entonces, nos gustaría saber cuál es la tarifa que se le van a cobrar a las parturientas haitianas por las cesáreas que en tal caso pues se le realizarían y cuál sería el protocolo específico que se va a tener en cuenta al momento de deportar parturientas haitianas con el objetivo de evitar críticas internacionales. Muchas gracias. Mario. Es importante que aclaremos que la parte de los honorarios asistenciales y administrativos están exonerados, porque esto abre la puerta a una serie de problemas que en este momento no son pertinentes. Estamos cobrando los insumos y todos los materiales. Nosotros tenemos un costo de referencia que son los insumos y medicamentos que suministra Promese, que es en base a donde se han realizado los cálculos. Cada hospital y cada paciente tiene un gasto diferente. Un parto de un paciente de 2 horas no es lo mismo que un parto de un paciente de 24 horas. Un paciente con antecedentes de diabetes o hipertensión lleva un gasto completamente diferente a otro paciente. Nosotros sí tenemos establecido los costos de los insumos y al final, al momento del egreso, cuando se cierra el expediente, el hospital, a través de los encargados de facturación, hacen la relación de los gastos y trabajo social junto con facturación, entonces establecen el costo de cada procedimiento y de cada insumo. Eso puede variar. El protocolo, perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Esa pregunta del protocolo exactamente, para que te pueda responder exactamente. Sí, mi pregunta era, ¿cuál es el protocolo específico que se va a tomar en cuenta al momento de deportar parturientas haitianas? Porque hace poco dieron a conocer que una de las parturientas haitianas que se complicó y no pudo ser llevada a los centros de acogida. Entonces, ¿qué van a tomar en cuenta? ¿Cuál va a ser el protocolo general para deportar a las parturientas en caso de que se deporten? Bueno, aquí tenemos un gran reto. Estamos comenzando. Inicialmente haremos operativos de recolección, pasar por el proceso de biometría y verificar cuál sería el punto fronterizo más práctico para el retorno de esa parturienta a su territorio. Ahora bien, esto es un proceso que vamos a ir llevando, vamos a ir perfeccionando en la medida que se va evolucionando con el tiempo. Y esa es hasta ahora lo que nosotros hemos determinado y hemos acordado. Pero el protocolo está escrito, hay un protocolo escrito, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor presidente. Hay un protocolo que establece todo el flujograma en cada caso. Sí. Está completamente practicado con los directores de hospitales y es importante señalar que entra en la participación de los encargados migratorios cuando ya el paciente está en condición estable, cuando ya hay un egreso. Todo paciente que llega con un caso inminente, con un caso que amerite la prestación de servicio dentro de la emergencia o dentro del recinto hospitalario está garantizado hasta el egreso, hasta que su condición de salud les retorna, y es cuando el encargado de seguridad del hospital se pone en contacto con el encargado migratorio para iniciar el protocolo. Sí. Buenas tardes, señor presidente. Franklin Guerrero, DN Digital. En las últimas semanas ha sido muy notorio que en las notas informativas que suministra Migración y el Ejército de la República Dominicana como parte de las estrategias de apresamiento de los indocumentados y los que negocian su llegada a la República Dominicana, la reincidencia de personas que escapan a la persecución de las autoridades en la frontera y la repetición de los nombres que de nuevo vuelven y reinciden sin que la reincidencia para el Ministerio Público sea importante. Y por otra parte, la cantidad de vehículos que observamos en la fotografía que anexan a las notas informativas, de vehículos de alto precio, de 4 y 5 millones de pesos, utilizados para dar viajes a la frontera, a la parte limítrofe, y traer 20, 25, 30 o 40. La sugerencia pudiese ser que esos vehículos que son apresados en flagrancia con documentos del Ministerio Público que declara y testifica que ha sido así, que esos vehículos sean subastados regularmente cada 2 meses o cada 3 meses, para ver si es verdad que son retenidos para la definitiva, o si no, si se está produciendo alguna situación en la que esos vehículos vuelven y reinciden en seguir trayendo gente, o nuevos vehículos de alto precio de 4 y 5 millones de pesos que vemos en la fotografía de igual manera, Toyota Runner, principalmente Honda Accord, todos los carros caros están en la frontera transportando gente de la frontera para la capital o a la provincia cercana. Vicealmirante, sobre el tema de los vehículos incautados. Nosotros ahora mismo hay 2 mecanismos. Cuando hay un sometimiento a la acción de la justicia, se presenta como cuerpo del delito. Cuando no hay un sometimiento porque la persona responsable del vehículo ha emprendido la huida, no ha sido capturada, entonces esos vehículos se retienen en la Dirección General de Migración, ya sea en uno de los centros de acogida que tenemos. En base a eso, cuando las personas se presentan, se coloca una multa y esa multa es pagada. Pero ¿qué ha sucedido? Nosotros estamos llevando a cabo investigaciones porque a raíz de todo este complejo problema han surgido una serie de empresas rencal que son las que se dedican a alquilar una gran parte de los vehículos que son utilizados para estos fines. Nosotros, en coordinación con el J2 del Ministerio de Defensa y la Dirección de Inteligencia y Migración, tenemos una investigación en curso y hemos identificado rencal en algunos lugares de 2 vehículos y eso ha estado en manos de algunos investigadores. Eso también lo hemos conversado con la magistrada Jenny Berenice Reynoso y con la magistrada Bejarán también, que es la de trata y tráfico de personas, y doy la información, salvo que era una información clasificada, para que la gente entienda el nivel de esfuerzo que se está haciendo aquí para contrarrestar ese ilícito de la migración irregular. Y es una línea que hemos nosotros asumido bajo la directriz de nuestro presidente y no vamos a descansar hasta que no logremos realmente convicciones que duelan y que sienten un ejemplo
a todos esos malhechores que se dedican a ese tipo de actividades. Pero quiero añadir, Franklin, que en las leyes que depositamos hace 2 semanas están esos ilícitos que no se contempla ahora, y yo lo mencioné en la parte de cómplice, de complicidad. O sea, eso está en el proyecto de ley que llevamos al Congreso. O sea, si aprobamos ese proyecto de ley, vamos a poder, esos cómplices que se pueden ir y que supuestamente no saben nada, pudiésemos apresarlo y tener una justicia más eficiente. Señores, muchas gracias. El presidente Luis Abinader da por terminada la semanal con la prensa para continuar con otros compromisos de su agenda del día. Estamos agradecidos de que nos hayan acompañado, como ya es costumbre, cada lunes. Les invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para darle seguimiento a nuestro canal de WhatsApp de la semanal con la prensa. Feliz resto de la tarde.